Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que me han preguntado muchísimas veces, algo que tiene que ver con mi apariencia, con mis decisiones, y que, la verdad, me ha hecho pensar un montón. Hoy vamos a desgranar la frase que ustedes mismos me propusieron, y que resume mi postura ante dos elementos muy definitorios de mi imagen: me largo la barba, pero el pelo jamás. Así es, vamos a meternos de lleno en por qué tomo estas decisiones, qué significan para mí, y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Sé que muchos de ustedes están interesados en este tipo de detalles, en las razones detrás de las cosas, y creo que este tema da para una conversación muy interesante. Así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de que hablemos de mi vida, de mis decisiones, y de todo lo que rodea a mi persona pública, les invito desde ya a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botón rojo que aparece por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Empecemos por el principio, por la barba. Esa compañera que ha ido y venido en mi vida, que ha protagonizado tantas fotos, tantos momentos, y que a veces se convierte en un tema de debate entre ustedes. ¿Por qué me la dejo crecer? ¿Por qué decido quitármela? Bueno, la barba para mí ha sido siempre un accesorio, una herramienta, un estado de ánimo, si quieren. Cuando me la dejo crecer, siento que me da un aire un poco más maduro, un poco más misterioso, tal vez. Me gusta cómo cambia mi rostro, cómo me da una textura diferente. A veces cuando estoy en un proyecto nuevo, o cuando necesito un cambio de imagen para un personaje, la barba se convierte en esa primera pincelada. Me ayuda a entrar en el personaje, a sentirme diferente. Pero, y aquí viene la clave, también disfruto enormemente de la sensación de quitármela. Es como un renacimiento, un soplo de aire fresco. Cuando me afeito la barba, siento que mi rostro se ilumina de otra manera, que se vuelve más definido, más joven. Es una sensación de limpieza, de orden, de volver a lo básico. Y honestamente a veces el mantenimiento de una barba, por muy bien que me guste, puede ser un poco laborioso. Hay que cuidarla, peinarla, usar aceites, y aunque disfruto de ese ritual, hay momentos en los que simplemente quiero la sencillez de un rostro limpio. Además, hay que considerar el factor profesional. Como actor, la barba puede ser una gran aliada para un personaje, pero también puede ser una limitación. Hay roles que exigen un rostro completamente afeitado, y si tengo la barba demasiado larga o con un estilo muy definido, puede dificultar mi preparación para esos personajes. Por eso, tengo que ser flexible. La barba es algo que puedo controlar, que puedo modificar según las necesidades del momento. No es algo inherente a mí, es algo que elijo llevar o no llevar. Y esa libertad de elección es algo que valoro mucho. Me gusta poder adaptarme, poder transformarme. A veces la decisión de quitarme la barba responde a un capricho, a ganas de ver mi rostro de otra manera, a querer sentirme más ligero. Otras veces es una decisión más estratégica, pensando en los próximos trabajos. Ahora pasemos a la segunda parte de la frase, la que me toca más de cerca, la que es una declaración de principios: el pelo jamás. Y aquí no hay negociación posible, amigos. Mi pelo es una parte fundamental de mi identidad. Lo he llevado de diferentes estilos, sí, ha pasado por etapas, ha evolucionado, pero la idea de deshacerme de él por completo, eso es impensable. Mi pelo, para mí, es mucho más que solo cabello. Es un lienzo, es una expresión de mi personalidad. Me gusta jugar con él, probar cortes nuevos, dejarlo crecer, llevarlo corto. Me permite explorar diferentes facetas de mi imagen, y cada estilo, cada peinado, me transporta a un estado de ánimo distinto. Piénsenlo, un peinado con un poco de volumen, despeinado, me da un aire más rebelde, más artístico. Un corte más pulido con gel, me da una imagen más elegante, más formal. Y esa capacidad de transformación a través de mi pelo es algo que me fascina. Además, mi pelo ha sido testigo de mi crecimiento, tanto personal como profesional. Lo he llevado en momentos clave de mi carrera, en momentos importantes de mi vida. Forma parte de mi historia, de mis recuerdos. Cuando me veo en fotos antiguas y veo cómo ha ido cambiando mi pelo, veo también cómo he ido cambiando yo. Es como un hilo conductor que me conecta con mi pasado, pero también me proyecta hacia el futuro. Y seamos sinceros, para mí, el cabello también es una fuente de confianza. Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se siente.
Me da una seguridad extra, una chispa que me acompaña en mi día a día. La idea de no tener pelo, de una calvicie total, sinceramente no me atrae en absoluto. No es algo que vea en mí, no es algo que me imagine. Siento que mi pelo es una de mis señas de identidad más fuertes y protegerlo, cuidarlo y sobre todo, no renunciar a él es una prioridad. Quizás suene un poco exagerado para algunos, pero para mí el pelo es un atributo masculino importante, un símbolo de vitalidad y juventud. Y aunque la edad avanza y el cuerpo cambia, siento que mantener un cabello sano y con estilo me ayuda a sentirme joven y con energía. Es una forma de cuidarme, de mimarme y de proyectar la imagen que quiero proyectar al mundo. También pienso en los fanáticos. Sé que muchos de ustedes se han enamorado de mi imagen con pelo, y la idea de verme sin él sería, sin duda, un gran shock. Y aunque mi decisión no se basa en las opiniones externas, sí que soy consciente de cómo mi imagen puede ser percibida y valorada. Pero, insisto, la razón principal es personal. Es una cuestión de cómo me siento yo conmigo mismo. Entonces, ¿por qué esta dicotomía tan clara? ¿Por qué la barba es negociable y el pelo no? Creo que reside en la percepción de permanencia y de identidad. La barba es algo que se puede añadir y quitar como un sombrero o una chaqueta. El pelo, en cambio, se siente más intrínseco, más fundamental. Es como mi rostro, es algo que está ahí, y aunque pueda cambiar de forma, la idea de eliminarlo por completo es una amputación. Y no se trata de vanidad, aunque admito que cuido mi imagen y me gusta verme bien. Se trata de cómo me siento yo conmigo mismo, de la confianza que me da tener pelo, de la libertad que siento al poder jugar con diferentes estilos. La barba, en cambio, es un elemento más superficial, que puedo permitirme experimentar con más libertad, porque sé que puedo volver a mi estado natural en cualquier momento. Piensen en ello como si fuera un cuadro. Mi rostro es el lienzo y el pelo son los colores principales, los trazos definitorios. La barba, en cambio, es una capa de pintura adicional, que puedo añadir para darle un matiz diferente, o que puedo quitar si siento que distrae de la obra principal. Esta decisión también refleja mi evolución como persona. Hace unos años, quizás era más impulsivo, más propenso a cambios drásticos. Pero con el tiempo uno aprende a conocerse mejor, a entender que le sienta bien, que le hace sentirse auténtico. Y para mí el pelo es una constante, un elemento que me define, mientras que la barba es una variable que puedo ajustar. Sé que algunos de ustedes, especialmente los hombres, se sentirán identificados con esto. El cabello tiene un valor sentimental y estético muy importante para muchos. Y cuando vemos a alguien que lo cuida, que lo luce con orgullo, creo que es algo que se aprecia. Así que, para resumir, la barba es una herramienta de transformación temporal, un accesorio que me permite jugar con mi imagen según el momento y el proyecto. La decisión de dejarla o quitarla es una elección consciente, basada en la practicidad y en la búsqueda de sensaciones nuevas. El pelo, en cambio, es un elemento intrínseco de mi identidad, una parte de mí que me define y me da confianza. La idea de no tenerlo es sencillamente impensable para mí. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Me encanta poder abrirme de esta manera y explicarles las razones detrás de las cosas que a veces parecen sencillas, pero que tienen un significado más profundo para mí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a escuchar mis pensamientos. Espero que les haya resultado interesante, quizás un poco revelador, y que hayan entendido mejor mi postura sobre la barba y mi pelo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han afeitado la barba alguna vez y han sentido esa misma sensación de cambio? ¿Qué significa su pelo para ustedes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus experiencias, sus opiniones, sus propias reflexiones sobre este tema. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, demuéstrenmelo. Denle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se olviden. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte a todos.